Y esto, digamos, también se fundamenta en estas, digamos, aseveraciones que recordemos son falsas, ¿no? Respecto a que Pedro Castillo fue más bien víctima de un golpe de Sí, no, Estado y por no el supuesto. perpetrador de un golpe de Estado. Ideas que siguen siendo esparcidas a nivel público por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya lo hemos conversado varias veces, y también por el presidente de Colombia, que en una reunión Sí, regional dijo que quien debía estar ahí era Castillo, ¿no? La canciller reaccionó felizmente rápidamente al tema y ya hemos retirado definitivamente el embajador peruano en Colombia, tildando de injerencistas, citando literalmente, y ofensivos los comentarios que realizó el presidente Petro en la cumbre iberoamericana realizada en República Dominicana el fin de semana pasado, ¿no? Hasta ah, pe- ah, ahora creo que no ha sido muy exitosa esta estrategia de la presidencia de sí, tratar de decir, preocupémonos por afuera, ni tampoco muy exitosos sus intentos de cambiar un poco la narrativa que se maneja, ¿no? A nivel regional eh, respecto a qué pero pasó en el Perú, ¿no? Pero ahí, y permíteme empezar a mí con este tema, porque Sí, yo por he favor. dicho en varias ocasiones que a mí la actuación, por supuesto, estoy completamente, sí, pienso que hay una injerencia inaceptable de parte del gobierno de México, que además ha sido repetida y tal, pero yo he dicho en este foro y en otros foros que yo creo que el Perú también manejó de manera errada escaló ese conflicto de manera equivocada. Sin embargo, creo que en esta ocasión el gobierno peruano ha actuado de manera correcta. Y Ujú. no es que crea que son papas y camotes o que a los mexicanos no y a los colombianos sí, ni mucho menos, sino que siento y pienso que aquí ya había un antecedente claro de una situación similar, ¿no? Entonces ya el Perú había sentado una posición clara respecto a qué iba a ocurrir con un gobierno amigo si ese gobierno amigo continuaba inmiscuyéndose en asuntos propios del Estado peruano. Y pese a eso, el presidente Petro, a quien además le están creciendo los duendes por todas partes, ¿no? No hay Ujú. en ese sentido, ese sí parece hermano del gobierno de Pedro Castillo, porque no hay semana en que no haya un escándalo en el gobierno de Petro, de un tiempo a esta parte. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno peruano ha obrado de forma coherente y bien hecho, ¿no? Es una de las pocas manifestaciones correctas, creo, que ha tenido este gobierno oiga, no, ya hasta aquí llegamos, ¿no? Porque ya había un antecedente, ya el Perú había definido cuál iba a ser su posición en Ujú. estos casos. Y el presidente Petro, que de nuevo, creo que hay una parte de convicción, ¿no? Ideológica, política, pero por otra parte está clarísimo que tiene muchos problemas en el foro interno y pues esto le sirve un poco como escape y generación de titulares como cortina de humo, ¿no? Digamos. Ujú. ¿Augusto? Sí, no, yo ya venía diciendo, digamos, que el gobierno estaba entrando en una situación donde no le quedaba más remedio que tener una respuesta contundente. Em, Ahora, en este último caso también ocurre esta declaración en una cumbre internacional donde Exacto. un presidente le está diciendo a otro gobierno básicamente, tú no eres legítimo en su cara, en la cumbre, donde está Ujú. representado debidamente por quien debe representarlo, ¿no? Entonces, es bastante más grave, digamos, que simplemente alguien que hace un comentario en una conferencia de prensa, ¿no? Eh, digamos, las implicancias diplomáticas son bastante evidentes, ¿no? Esto es bien penoso, ¿no? Porque como hemos conversado también varias veces, eh, no hay justificación alguna para que un presidente eh, eh, asuma una posición tan negacionista de un golpe de Estado que ha sido incuestionable, digamos, ¿no? O sea, Sí. te puedes burlar por lo inefectivo, en fin, todo lo que quieras, pero que hubo un intento de golpe de Estado, o sea, un presidente no puede decir que, digamos, si alguien anuncia la intervención del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, eso es un error como para pasar por agua tibia, ¿no? Como ahora veo que también están haciendo algunos políticos en el Perú que están reapareciendo después de haber estado escondidos varios meses, ¿no? Como
si mal no recuerdo, el ex candidato presidencial Johnny Lescano, ¿no? Pero ya llega un momento ya que se vuelve la situación como muy absurda, ¿no? Seguir Sí. insistiendo con un tema que es evidente, digamos, que tiene, digamos, una motivación ideológica que no está basado, pues, en una justificación válida desde una interpretación razonable de qué cosa es democrático y qué cosa no, ¿no? En fin. Especialmente cuando se tiene desde el lado del discurso, en el caso de Petro, un discurso tan supuestamente democrático a la interna, ¿no? Y al Ya final, no, ya no. Tenemos a la vicepresidenta colombiana llamando, negándose a llamar dictadura a Cuba y sí. señalando que no, que de hecho la dictadura es Colombia. Pues si Colombia Ujú, fuera una dictadura, el presidente Petro no sería presidente, evidentemente, ¿no? ujú. Entonces ya ese, de nuevo, el gobierno, el caso colombiano lo podemos analizar en otro momento y creo que será interesante analizarlo con Farid también. Ujú, La degradación, la velocidad de la degradación del gobierno de Petro está siendo fascinante, ¿no? Está ocurriendo a una ujú. velocidad aún mayor que la de Castillo, porque también las esperanzas en Petro eran mucho más elevadas bueno, porque era un político de carrera, porque era un político con una, independientemente de que a uno le pareciera mejor o peor Petro, pues no era un improvisado, ¿no? Ujú. Y además ganó una selección, una segunda vuelta con holgura cuando se pensaba que podía perderla contra este personaje pues tan pintoresco en el mal sentido de la palabra que era, de hecho se me ha olvidado el nombre ahorita, del Ujú. candidato de derecha, ¿no? Pero no, el gobierno de Petro está haciendo agua de una manera terrible, ¿no? Ujú. Hernández, Sí. creo, ¿no? Sí. Pero como, así como, pues creo que el gobierno peruano actuó bien en este caso, y como decía Augusto, no tenía otra opción, pero además de eso yo creo que actuó bien y que actuó con justeza. Por otro lado, pues, como tú bien decías, Ale, ¿qué está haciendo el gobierno para apuntalar su posición tanto en el plano local como en el plano internacional? ¿No? Hubo una revelación periodística hace unas semanas en donde se El contrato. pagó $48,000, me parece, a una agencia de lobby en Estados Unidos, pues por transparencia ante eso, lo mínimo que debería hacer el gobierno peruano es explicar en qué se ha gastado ese dinero y qué es lo que ha hecho esa agencia de lobby o de PR en Estados Unidos. Me parece que estaba enfocada únicamente en Estados Unidos, pero ¿qué hicieron? ¿Qué es lo Ujú, que han hecho? Aparte, por supuesto, me imagino de haber conseguido esa entrevista con el New York Times que fue un tiro por la culata, ¿no? ujú. Y ahí era interesante el análisis que hacías tú, Augusto, en tu podcast político del Comité de Lectura que se envía todas las mañanas respecto a esa delgada línea en este contrato entre defender la posición o la imagen del Estado peruano y defender la posición o la imagen del gobierno actual, ¿no? Tal cual. Sí, habría que ver también quién contrata, ¿no? Y con qué mandato. O sea, quién es la persona que firma ese contrato en el Estado peruano. Pero uno esperaría, o sea, eh, a veces la gente se escandaliza porque digamos, se invierta o se gaste en agencias de comunicación internacionales o agencias de lobby incluso, que yo creo que no tienen nada de malo si es que está alineado con política pública transparente, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres Tal firmar un cual. tratado de libre comercio con un país y para eso tienes que contratar a una agencia de lobby para poder tener las conversaciones que necesites tener con la contraparte en el Congreso o donde fuera. Entonces, si es que eso se hace de manera transparente, yo no veo que haya ningún problema, ¿no? Pero claro, ese tipo de cosas normalmente no se hacen de manera transparente en el Perú, ¿no? Yo por eso decía, había salido información, no me acuerdo qué medio, creo que era en Hildebrand, con los mensajes, ya me voy acordando, me parece que la Cancillería había emitido una comunicación a los embajadores diciéndoles, estos son los mensajes que hay que defender, y había una Ujú. lista de mensajes, y yo creo que en uno de los podcasts hice un análisis de cada uno de ellos, como Sí. diciendo, no sé, el 30%, el 40% de esto es completamente razonable ir a defenderlo porque está alineado con política pública, digamos, tiene sustento. Y otras cosas son más una cuestión de ver cómo se le levanta la imagen a este gobierno y a Dina Boluarte, o cómo se busca refutar, ¿Qué, digamos, imputaciones de delitos o responsabilidades penales vinculadas al gobierno, ¿no? qué es una confusión, entre comillas, que se viene arrastrando desde el gobierno de Pedro Castillo?
y que este gobierno, que de nuevo es una, como bien explicaba Augusto, tanto en una columna, me parece, como en el podcast y en este espacio, pues no deja de ser una continuación del gobierno de Pedro Castillo y de sus peores prácticas, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con el uso de la cuenta de presidencia, ¿no? En donde se utilizaba la cuenta oficial, la cuenta de Twitter, la cuenta oficial de presidencia para defender directamente a la presidenta Boluarte, además de una manera, con una torpeza monumental, de esta serie de acusaciones con bastante base por parte de Aldo Chimabucuro, ¿no? Esa confusión que existe, que es que, digamos, quizás el pináculo de esa confusión es el Congreso, una vez más, ¿no? Es como se utiliza dinero público y se utilizan facultades propias de la institución para beneficio de los congresistas mismos, pero el Ejecutivo, que hasta hace relativamente poco todavía hacía gala de cierta vergüenza a la hora de hacer esto, pues ya hay una Elegancia, desfachatez. elegancia. Sí, sí, no sé si elegante es la palabra, pero digamos que se respetaba esa división. Una cosa era la persona que ostentaba el cargo y otra cosa era la institución, ¿no? Y eso más o menos estaba claro para la Cancillería, para la presidencia, para la PCM, pues ahora ya esa barrera ya hace tiempo que se pasó y se hace uso y se trata con desfachatez, ¿no? Ujú. Sí, ahí Y para... es Sí, interesante también pensar, porque me parece que Dina Boluarte cancela su cuenta en Twitter, ¿no es cierto? Ella tenía una Sí. cuenta Ujú. y la cierra. Entonces, claro, cuando hace eso yo me imagino que dice, ahora me toca a mí usar la cuenta de la presidencia como si fuese mi cuenta personal, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo puedo pensar en razones por las cuales sería riesgoso que mantengan las dos cuentas y que se utilicen a la vez, digamos, ¿no? O sea, como que hay una cuenta de la presidencia y luego una cuenta ya personal que no tenga supervisión Claro, del propio estaríamos, personal de Palacio, por ejemplo, de sus asesores y demás, ¿no? claro, entraríamos Claro, en un escenario Donald Trump. claro, no es en el Perú es normal, ¿no? Pero no debería ser normal que sea tan frecuente, digamos, que un candidato o un presidente tenga que salir a defenderse con su abogado porque tiene imputaciones penales, digamos, digamos, no son cosas que pasan tan a menudo en otros países y acá sí ya como que se han vuelto la regla, ¿no?